Buenas tardes a todos, una vez más aquí del Paraíso, ciudad de Panamá. Hoy tenemos una invitada especial muy famosa en Panamá. Me gustaría primeramente, voy a agradecer a los patrocinadores, claro, porque sin los patrocinadores, como siempre hablo, no somos nadie. Me gustaría agradecer a Clínica The Family Clinic de la doctora Patricia Wong y Jessica Wong, clínica especializada en cirugía general y odontología, y también la clínica de los doctores Christian Chung y Kerima de la Osa, CESFEM, clínica especializada en salud femenina. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y volviendo ahora aquí con nuestra invitada especial muy famosa en Panamá. Ella tiene más de 16 años de experiencia ya en la área de fotografía. Ella está en 90% de las bodas de Panamá, creo, y la mía también estuvo. Y también tiene una academia de fotografía que enseña no solamente fotografía, pero ahí vamos a hablar un poco. Entonces me gustaría mucho agradecer. Gracias por venir acá, Liz Pinto. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo. Encantadísima después de todo lo que hemos vivido, estos momentos tan especiales. Lo mínimo que podía hacer era estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por venir y contar un poquito de tu historia, que yo sé que tú eres emprendedora desde los 10 años de edad, ¿verdad? Se podría decir que sí, o sea, tenía el chip emprendedor desde que estaba bien niña, o sea, cualquier oportunidad que veía lo transformaba en un negocio, por muy pequeño que fuera. Así que creo que fue algo que casi que heredé, a pesar de que en mi familia no había ningún emprendedor antes de mí, pero ese gen de vamos a hacer valer nuestro tiempo estaba ahí presente. Así que sí, empecé vendiendo dibujos, pero sí, fue mi primer emprendimiento. Entonces siempre fue un artista, ¿verdad? Sí. Y era como pro en dibujos. ¿Qué tipo de dibujos hacía? Hacía más que todo como anime, estas cosas que estaban muy de moda en ese manga, entonces. Manga, porque sí, como manga. De porque japonés, ¿no? Estaba muy de moda todo el tema de Sailor Moon, de Sakura Card Captors, de Pokémon, de todo eso que era muy de asiáticos. Estaba muy en tendencia, así que me fui por esa línea y comenzaba a hacer dibujos como encargos de las personas que, bueno, de mis compañeros, de los niños que estaban en mi clase. ¿Y cómo aprendiste a dibujar? Porque dibujar yo creo que uno tiene que nacer ya con el don de... A mí me gustaba, pero yo no era bueno en dibujar. Hacía como graffiti, algo parecido. Como graffiti, eso mucho lo hacían, sí, pero yo realmente era como imitando, viendo lo que buscaba en internet y practicando, pero sí teníamos las clases de dibujo en el colegio y esa era de mis clases favoritas. Pero fue más que todo como que buscando en internet, que ya en ese entonces sí había internet, aunque eran de esos de dial-up de pi, pi. O sea, yo me conectaba y veía ahí las fotos y comenzaba a replicarlos. O sea, que era más que todo de imitación de los dibujos que veía y luego fui haciendo los míos propios. Y ahí lo hacía primero por hobby, después transformó en un negocio. No, realmente creo que eso sí fue algo que yo veía la oportunidad y era como que, ok, te cobro 25 centavos, 50, y cobraba era más que todo por el tamaño de la hoja. Y si la hoja es más grande, y ahí vendía el precio, exacto. Pero eso era el negocio más rentable porque yo no pagaba por esas hojas. Eso pagaban mis papás por esas hojas porque eran... O sea, los patrocinadores, de los patrocinadores de mi negocio que no sabían que existía, porque yo no sabía que estaba haciendo plata y aprovechando haciendo plata, claro, siempre ya con el chip emprendedora. Así es. Y ahí eso, después hiciste más cosas, ¿verdad? Antes de llegar a donde eres, claro, como estudiaste también algo que no tiene nada que ver con lo que tú haces, con la fotografía. Y después también hiciste más cosas, sí. más business, ¿no? Estaba haciendo murales, o sea, pinturas en las casas de personas que me contrataban. Hacía primero los diseños gráficos en digital y luego entonces iba a la casa de las personas y lo pintaba en sus paredes. Wow. Era un trabajo bastante pesado porque físicamente me imagino, días. Tenía que ir, esperar que se secara, luego venía otros días y yo estaba todavía en el colegio, así que me tocaba ir fines de semana. Jovencita, ¿qué edad tenía eso? En ese momento sí tenía como 15, 16 años. Más joven sí, todavía. Pero ya estaba trabajando ahí por su cuenta. Sí, pero eran cosas que me gustaba hacer. O sea, me daba cuenta que eran un hobby como que hobbies. Podría también sacar provecho de eso. Porque en eso había que comprar las pinturas, tenía que tener, o sea, el tiempo para hacerlo y era bloquear tiempo que podía o debería haber estado estudiando, pero ojo, yo era cuadro de honor, tenía todas mis notas en orden, así que esto lo hacía en los ¿Y eso todavía libres. estaba en la escuela? Sí, todo. ¿Y ahí trabajaba? Trabajaba los fines de semana. Trabajaba tu freelance, ¿no? Sí, era más que todo como freelance porque no era todo el tiempo porque de verdad no daba y ni siquiera existía ni Instagram, o sea, no existía nada de estas cosas. Redes sociales todavía. Así que eran más que todo la mayoría conocidos o amigos de mis papás. Y ahí uno va indicando, Exacto, y me iban contratando. Y hacía los diseños en la casa. ¿Eso cuánto tiempo quedó haciendo eso? Eso nada más eso fue bastante esporádico. Yo hacía más el tema de diseño gráfico.
Pero se puede decir que como un año, año y medio, porque eran como muy esporádicos. Entre uno y el otro pueden pasar un mes, 2 meses. Y ahí estaba en la escuela Ahí y estaba en la después escuela. ya venía a la universidad. Sí, bueno, en la escuela empecé el negocio de fotografía. Ah, Así que fue antes de la universidad ya. ¿Y cómo fue el tema de la fotografía? ¿Tenía alguien que ya trabajó en fotografía en la casa? ¿Cómo fue alguien que o si te inspiraste de alguien? Yo creo o... que la inspiración, y me puse a analizarlo ya con tiempo en el negocio, vino del lado de mi papá, porque yo crecí acostumbrada a tener siempre como que recuerdos de momentos especiales. Yo tengo montones de videos y yo estaba acostumbrada a tener siempre una cámara cerca de Claro. nosotros. Siempre nos estaban grabando. Siempre todos estaban grabando, tomando fotos de la Ajá, familia. Y eran las cámaras con VHS, con cassettes, con cosas, o sea que eran cámaras del tiempo de antes que no podías ver inmediatamente. Incluso este año hemos podido rescatar algunos videos de hace 25, 30 años. Wow, Entonces me wow. acostumbré mucho a eso de hay que estar capturando, o no que hay Alguien, que... y alguien de la casa tenía que estar Ajá, como que alguien va a estar capturando. Entonces, capturando todo. cuando empezaron las cámaras compactas, yo siempre llevaba las cámaras a encuentros familiares, reuniones de la escuela, cosas con mis amigos, y recuerdo que mi mamá me dijo, pero ¿por qué tomas tantas fotos? Se está llenando la computadora. En ese entonces la computadora no tenía ni espacio y yo estaba que no paraba de tomar fotos porque para mí era como que hay el recuerdo de lo que estamos viviendo. No existían los smartphones tampoco, sueno viejísima diciendo estas cosas. Pero eso nosotros ya estamos en eso, que no existía Exacto, smartphone. En mi que- tiempo también. Exacto, y que en qué era vivía ella, en los dinosaurios. Porque es que no existían Bueno, los jóvenes que smartphones. están viendo aquí, que Yo van a ver no- nuestro... Exacto, yo me pongo a pensar cómo es la escuela ahora con los smartphones. Yo cuando me gradué apenas estaban entrando los Blackberries, o sea que... Yo tuve Blackberry, tuve unos 2, 3 Blackberries. Exacto, entonces para mí era lo más común, era y llevar una cámara y tomar fotos. No era normal que entre nosotros nos tomáramos fotos de cualquier momento. Entonces yo me volví como algo como la fotógrafa oficial de los momentos familiares, todo, o de y los amigos. de los amigos. ¿Y Exacto. cómo eran las cámaras de ese momento? Eran las Era- point and shoot, o sea, que no literal. tenía la pantallita, la que tenemos. Sí, ya esa sí tenía ya la, tenía, ya tenía la pero pantallita. se veía fatal. La calidad era... No tenía calidad era ninguna. horrible. O sea, que yo veo eso y yo me hacía mis selfies con ese tipo de cámaras y era un flashazo que te venía encima y súper movidas, pero yo con esas hice mi primera sesión, que fue a mi hermana. Trabajando. Esa Como, fue... la experiencia, la primera. fue Con una gratis. cobaya. Ajá, la primera fue porque le dije a mi hermana, vamos a tomarnos fotos. Le dije, quiero que las dos nos tomemos fotos. Tú me tomas a mí, yo te tomo a ti. Y yo me puse a editar las fotos que el agua de Coronado la puse turquesa. Como si fuera Cancún. Le cambié el agua. Horrible. O sea, yo ahora las veo y digo, ay, qué fotos tan feitas. Pero a la gente le Pero era el gustaron. momento. Era el momento, sí. Y tú aprendió sola, entonces, solita, Bueno, a manejar la primera cámara y Es que todo eso. esa cámara eran las de point and shoot. Esa era la más de presionas y listo. No tenían No tenía nada. nada de otro. Pero era la dirección. O sea, que yo dirigía a mi hermana, pues así, Ah, pues asá. claro. Como Le tú dije, haces siempre, como "Madre". hizo nosotros ahí en Ya Navidad y ustedes todo son- así. Exacto, ya ustedes pasaron por eso. Sí. Y eso llamó la atención a la gente, aparte de que eran exteriores. En Panamá, en el 2009, lo estándar era fotos de estudio y ya. O sea, era de Eso tomarte fue afuera. fotos- Ok, Exacto, era ok. en la playa. Entonces, la gente siempre veía los fondos lisos. Y cuando ya ven esta opción, era como que, uy, me puedo tomar fotos afuera. Afuera. Comenzó a hacerse como algo divertido. Sobre todo porque yo tenía la edad de mis clientes prácticamente. Yo tenía 17 años, mis clientes todos tenían... 17 años, ya estaba ya empezando tu... Exacto, eran como tu que negocio. mis clientes eran niños de 14, 15 años. Entonces, yo me promocionaba en los recreos, bajaba a los otros salones. Tú mismo hacías tu marketing y yo, ahí. "Buenas", y llegaban a mi salón, se encuentra Liz, yo sí, adelante, pase. Yo estaba en el recreo y esa era mi oficina. O sea, la oficina El recreo de la escuela. Ajá. Esa era mi Qué oficina y inteligente. ellos me contrataban allí. Cobraba súper barato, pero tan bonito es la historia que mis primeros clientes pagos eran dos amigas y una de ellas se casó el año pasado y me contrató el paquete más alto que yo tengo actualmente dentro de mis servicios y ella fue la que cobró o la que pagó más barato dentro de toda la historia que tengo de la empresa hasta el momento. Entonces, Fue tu primera cliente paga y ahora fue la que... ajá, o sea, pasó de ser mi primera cliente paga, que pagó prácticamente nada cuando por tú esa tenías sesión. 17 años. Exactamente. Y me contrató el año pasado el paquete que tengo. Y una más boda alto. gigante, me imagino. O sea, estuvo súper lindo, pero yo lloré ese día. Yo estaba llorando porque era como que, wow, la confianza, Qué cool, cómo qué se ha cool. trascendido todo. Ese es sí. muy emocionante, Sí, ¿verdad? muchísimo. Con 17 años, entonces empezó ahí ya
¿Todavía no estaba en la universidad No, con 18, no? Sí, exacto. Yo estaba en el último año de secundaria. Era 17 Okay. años, tenía... fue en la ciudad de Panamá. Sí, y yo estaba... Eso fue el mes de abril. En el mes de abril hice la primera sesión de fotos. La gente comenzó a comentar como, wow, me encanta, qué brutal, qué increíble. Y yo, esto tiene como algo... Y eso, la propaganda era entre la boca Facebook. a boca. Facebook, Ajá. ya, No, pero ya yo lo estaba subí Facebook. a mi Facebook personal, pero de la misma gente que me veía, me comenzaron a llegar muchos requests. Y yo es que yo no quiero aceptar gente desconocida en Claro, mi porque Facebook. era privado, era. Exacto. Y ahí fue cuando hice el Facebook fan page, porque en ese entonces eran fan page. Claro. El Facebook tenía... Ajá. Y en mayo hice la página y me comenzaron a seguir personas. Ya con tu primer trabajo ahí posteado. Publicado. La cosa es que yo publiqué algo súper informal, como que buenas, aquí están las fotos, si les interesan bien, me pueden contactar. A la orden, chao. O sea, fue algo súper cortito, una carita feliz, un emoji, y así yo empecé el negocio. Y comencé a buscar personas que me siguieran en la página. Antes de esto, y esto es curioso que creo que yo nunca lo he contado, yo estaba yo soy muy fan de Harry Potter. Entonces, yo fui ahí en Orlando. Yo era muy fan de Harry Potter y antes de eso pertenecía, o sea, como que tenía un club en línea y yo hacía diseños, hacía concursos, hacía retos y yo buscaba gente para mi página. Cuando llegó ese momento, que fue un año después, llegó el momento de tener mi negocio, comencé a hacer retos, concursos y buscar gente para mi página. O sea, lo que yo hacía en eso de Harry Potter, lo comencé a hacer acá. A traer a tu página de negocio, tu negocio. Exactamente. No la misma gente, obviamente, pero la estrategia la usé acá. Wow. Iba de persona en persona escribiéndole individualmente a cada uno para decirles que había creado una empresa, que les mandaba los paquetes, que me siguieran en mi página. Y iba de uno en uno escribiendo, no copy-paste. Saludaba a la gente. Y le decía para que me empezaran a seguir en la nueva cuenta que acababa de empezar. Y ahí tú ya habías creado como tus paquetes de... Bueno, los paquetes sí estaban creados, pero ahí de que fueran paquetes... No paquetes, pero algo que uno no sabe cuando está empezando. El precio, decía como que una persona, 25, dos personas, 50, tres personas... Y la cantidad de... Y se iban poniendo así, y la cantidad de fotos finales, y te las entregaba en CD. En ese entonces entregaba las fotos en CD, no nada de USB, no existía. No existía USB, era el CD. Así que yo me ponía muy emocionada cuando me tocaba la parte de entregar el CD, porque compré un programa que te tenía como unos stickers. Entonces yo podía diseñar en ese programa la portada del CD y yo cuando la imprimía pegaba encima del CD la portada que se viera personalizada. Quedaba cool, wow. Pero a veces que no se me pegaba bien y era arrancar de nuevo eso, y pegar otra vez. Quemar otro CD y eso tomaba tiempo. Y ahí, ñiqui, ahí dándole al CD que a veces tardaba por quemar, qué sé yo, 20 fotos como media hora. De verdad que la tecnología antes era... Wow, 20 fotos media hora. O sea, es que en ese entonces esas cosas demoraban. El CD, yo me acuerdo que como que hacía download de música y grababa mi CD para exacto. La música pesaba menos, pero música era menos, sí. Ajá, pero una foto sí tardaba, porque era que ahí se ponía a grabar, o sea, ahora copiamos cosas, airdrop súper rápido. No, ahora pero el negocio tomaba tiempo antes. Y ahí entonces empezaste a hacer tu marketing tú mismo, one on one, ahí... ¿Tú ya tenías tu Harry Potter? ¿Tenía bastante gente en tu comunidad de Harry Potter? Bueno, en esa tenía una cantidad decente, pero incluso yo llegué a tener personas que de ese club, una chica me contrató para una boda, así que de ahí aproveché también y me iba promocionando. Pero no fue tanto allí, fue más que todo el tema del colegio, que muchos dicen que nadie es profeta en su tierra, pero por alguna extraña razón, como que en mi colegio la gente se sintió como que animada a contratarme. También que era un precio mucho más módico, pero les gustaba y decían que le iban a pasar chévere conmigo. La mayoría de las personas que me contrataron en el primer año, que fueron 60 reservas, por lo menos el 60 reservas el primer año. Fue de mayo a diciembre, en realidad. Y considerando que no tomaba fotos en días de semana. Solamente fin de semana. Entonces te fue bien. Sí. Claro, de jovencita, imagina, ya tienes un negocio. Así que yo tenía que hacer las fotos los fines de semana. No tenía otros días para ofrecer. Así que se puede decir que fue muy bien. Wow. Y ahí, 17 años, ya con tu negocio, ¿y qué pensaba en estudiar? ¿Ir a la universidad o seguir? No, yo sí tenía claro desde antes de la fotografía que yo quería estudiar, bueno, primero era comunicación social lo que tenía en mente, pero cuando me puse a analizar realmente yo era más inclinada al diseño gráfico, que era el tema de los dibujos, más del arte, y aquí realmente diseño gráfico creo que nada más hay una universidad que lo ofrece, pero esa no me convencía.
no voy a mencionar nombre, Okay. pero me fui más que todo para el tema de la licenciatura de Publicidad y Mercadeo con diseño gráfico. Que irónicamente, ahora, cuando lo analizo, digo, yo elegí la carrera que más me gusta. A mí me apasiona el marketing, me apasiona la publicidad. Claro. Amo ese tema. Y cuando me di cuenta, ya analizándolo con otros ojos, yo implementé muchísimo marketing en mi negocio de fotografía. Claro. Mis fotos estaban lejísimos de ser fotos buenas. O sea, en verdad, yo veo las fotos y... Era más el marketing, de tú verdad, dices. era más el marketing, en verdad. Y la experiencia. La experiencia, La experiencia, claro. Eso sí te puedo decir que era la mejor. Yo me desvivía por mis clientes. Yo sé. Pero las fotos estaban muy lejos de ser fotos decentes. Y yo cuando las veo, ay, tan linda la gente que me aceptaba así. O sea, yo eso lo tengo en mis archivos secretos X o algo así, porque de verdad que prefiero que no vean la luz. ¿Y cómo era el mercado en ese momento de fotografía? ¿Había bastante gente? Sí, y lo que pasa es que como yo estaba en el colegio, estaba en mi año de graduación, cuando yo empecé de una vez de fotografía me metí con los graduandos, porque era lo que yo más conocía. Yo estaba en la comisión de anuario de mi promoción. Entonces yo estaba muy metida... de tu curso de... Ajá. Entonces yo estaba muy metida en el tema de los estudios fotográficos, cuánto cobraba cada uno. O sea que yo había hecho estudio de mercado sin saber que yo iba a hacer eso después. Y comencé a meterme en el mundo de los graduandos. Aquí en Panamá, por lo menos claro. en ese momento, hacer fotos a graduandos no es tomarle fotos nada más a uno. Todos. Yo iba a la escuela, me presentaba, o sea que con un colegio que me contratara ya tenía más de 100 personas que fotografiar. Entonces, y es pago individual, ¿verdad? Era como pero un pago paquete. individual. La escuela te hace el paquete. Exacto. Pero la persona tiene que pagar individual. Entonces era como que ellos coordinan y entre todos eligen con qué casa fotográfica se van. Entonces fue que agarré como 2 grandes colegios, habían otros, pero agarré como 2 colegios grandes, que uno era el Colegio Javier y el otro fue la Oxford. Y entonces ya con esas 2 yo tenía bastantes personas. Y cada sesión tenía fotos grupales. Entonces, aparte de tomarle fotos a ellos, en las sesiones de fotos a veces iban hasta 10 personas más. Entonces, en ese año me conocieron muchas personas porque yo estaba no solamente tratando de uno en uno, sino eran como de 10 en 10. Toda la turma. Exactamente. Entonces, eso me ayudó muchísimo a hacer como el boom que tripliqué las reservas. Entonces, y de ahí te quedaste más conocida, entonces. Ahí fue realmente donde siento que la gente comenzó a hablar de, existe esta niña que está tomando fotos. Porque además estaba Facebook en ese momento, no teníamos ninguna de estas plataformas para poder como que dar a conocerse más. Entonces se fue corriendo la voz bastante. Y ahí tú estabas terminando la carrera, entonces de... No, ahí estaba empezando la carrera y ya estaba haciendo las fotos. Sí, yo salía corriendo. Me acuerdo que un profesor me decía, Pinto, pero usted no se queda quieta porque dice, es que me tengo que ir, que tengo una sesión de fotos. Y eso que me gradué con honores, o sea, no fue sin cum laude ni nada de esas cosas, pero sí que tenía unas buenas calificaciones. O sea, que no descuidé ese lado, pero sí que no tenía vida. No tenía vida social. Eso tenía fue que estudiar mucho para graduarse bien, claro. Exacto. Y tenía que trabajar. Sí, pero la vida social sí fue lo que recuerdo que yo decía, wow, no tuve... Y no tenía tiempo para socializar. Es más, el novio que tenía en ese momento me dejó. O sea, mis amigos ya saben que prácticamente no me iban a ver. Me costó bastante como que adaptarme y yo pensé en dejarlo, porque yo decía, esto no lo estoy disfrutando. Eso quería preguntarte. ¿Algún momento pensó en desistir? Sí, fue como en el segundo año, 2 años y medio, porque ya era un ritmo tan frenético que ya no estaba comiendo bien, porque a veces hacía hasta 3 sesiones en un día. Wow. Para el tipo de fotos que yo hago, como no son en estudio, hacer 3 sesiones en un día, la calle. Que hay que moverse, sí. Que ir de un sitio a otro. Y el calor en Panamá. Horrible, exacto. Y no, una vez me tocó yo estaba en Ciudad del Saber y la tarde era en Colón. O sea, yo tampoco organizaba bien la agenda, o sea, un montón de cosas que ahora y tiene que cruzar la ciudad. Exactamente, para irme a otro extremo. Me la pasaba conduciendo, comía en el carro, porque tampoco tenía como las pausas, si no llegaba ¿Y trabajaba tarde. solita? En ese momento, desde el inicio tuve apoyo y hago así apoyo así con los deditos, así haciendo el paréntesis, porque tomar las fotos sí las hacía sola.
Pero la parte de asistencia, sí, comencé a entrenar primos, a mi hermana, a alguna gente, vamos conmigo. Ayúdenme a procesar la cantidad de fotos, porque claro. cada sesión era mínimo, no sé, 200 fotos que había que limpiar, ver cuáles se entregaban. Y con los graduandos entregábamos también fotos impresas, así que había que mandar a la imprenta, recortar, había que quemar los CDs, había que coordinar las entregas. Era mucho trabajo, de verdad. Entonces, sí me di cuenta una vez que se necesitaba tener más personas para poder seguir creciendo, claro. Si no, no se y puede. cuéntame una cosa ahí que nos pasó. Cuando tu primera cámara, ajá, que me contaste que sí. fue de tus papás te regalaron la primera cámara, ¿verdad? Ellos me regalaron la primera. Cuando yo dije, me gusta mucho esto, parece que está interesante, la gente me está pidiendo mucho el tema de las fotos. Ellos hicieron la inversión, creo que eran unos $700 en una Lumix FZ28. Y yo la vi y dije, wow, qué monstruo. Yo todavía la tengo y es una cosita chiquitita, preciosa. Pero ¿Todavía funciona? No le consigo la batería. La batería murió porque han pasado muchos años, pero conseguir la batería que encaje es bastante complicado. Pero ellos me regalaron esa cámara y fui a mi primer curso de fotografía y el profesor me dice, si te quieres dedicar a esto, necesitas buscarte una cámara de verdad. ¿Qué? Y mi cara fue como ¿Cómo que así? no Tú ya puede emocionada ser. con tu cámara y él bastante plata de esa época. Exactamente. Wow. Entonces yo decía, no puede ser que esta cámara no funciona. La cámara en realidad no tenía ni para un modo manual. Yo no podía configurarla a mi gusto. Ok. Y yo iba a las sesiones y yo había escuchado cómo hablaban algunos fotógrafos y yo les decía a mis modelos clientes, yo, déjame probar la luz. Y yo nada más hacía clic, 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 pero realmente no estaba configurando nada. Pero sonaba profesional haciendo eso. Y yo, perfecto, ahora sí está todo bien, ahora sí lo hago de verdad. Mentira, lo hice de verdad casi que a los meses. Pero yo estaba metida en el papel, yo soy fotógrafa, yo sigue. Estaba a ser igualito. Estoy probando la luz. Y la luz nunca va a ser diferente si la cámara es la que está eligiendo. Pero son cosas de verdad que la gente dice, oye, ¿y te pagaban por eso? Pues sí, en cada etapa de tu negocio va a haber clientes según lo que tú estás ofreciendo. O sea, hay gente que ahora está con lo que yo sé que en ese momento tal vez jamás hubieran contratado. Y tuve personas que creyeron en mí incluso cuando las cosas eran mucho más sencillas, que no eran de la mejor calidad. Claro. Y me seguían recomendando. Entonces, siempre hay clientes para cada etapa del negocio. Y ahí el curso, ya dijeron, no, esa cámara tú no puedes. No, el curso de que no, que va. Es más, esto sí me pasó. En uno de los cursos que fui para aprender a usar finalmente la cámara en modo manual, cuando ya hice mis ahorros, compré la cámara. Compré una cámara con lo que tú estabas trabajando. Exacto, una Nikon D5000. Y me voy al curso para aprender el modo manual. Y eso me pareció lo más complicado. Yo, no, que va, esto no me funciona. Fuimos a la parte práctica y luego iban a ver las fotos y yo, perfecto. Yo tomé las fotos y no me salían. Cambié al modo automático, hice trampa. Y yo cambié al modo automático porque las fotos de verdad estaban quedando feísimas. Volvemos al salón de clases y el profesor dice, bueno, vamos a revisar las fotos. Aquí yo puedo ver cómo cada uno la tomó. Y yo, ay, ya, la diferente de todo. no, así yo no puede ser. Van a ver que hice trampa, qué vergüenza. Y justamente como yo era menor de edad, mi papá llegó a buscarme. Así que fui salvada por la campana prácticamente. Y ahí salió huyendo y no pasó pena. Mi papá me llegó a buscar, todos los demás eran puros adultos. Y yo, mi papá llegó por mí, me tengo que ir, chao, profe. Pero desde ese día más nunca lo volví a cambiar al modo automático. Y me dije, me presioné porque tengo que aprender a usarla. Y eso era una práctica, no era un cliente ni nada, pero me presioné a decir, no, yo no puedo pasar por esto. Y ese momento no podía buscar en ChatGPT. No existía nada de eso. Tenía que aprender Era un tablero, yo iba con un cuaderno de notas, todavía tengo ese cuaderno, y apuntando todas las velocidades de obturación, la apertura. Yo, ¿por qué hay tantos números en este mundo? Esto no me gusta, pero sí, fue así. Wow. Y ahí entonces, volviendo ahora a la parte de la universidad que estaba haciendo, ya haciéndolo el tema de, ¿cómo es? De graduación, ¿no? Sí, estaba las fotos, ya estaba trabajando, exacto. y ya tenía un material Tenía mucho más para ¿Ya mostrar. era adulta ahí? Ya sí, ya tenía ahí 18. 18 años, bueno, 2 años después. Pero sí es que empecé tan joven que realmente la gente incluso me preguntaba, ¿y qué vas a hacer ahora de grande cuando termines la universidad? Y yo, seguir con mi empresa, Claro, ya tú tenías tu empresa. Sí, ese ya estaba momento, registrada, es más. Cuando mi mamá me dijo, ella me ayudó a hacer el registro. Y emocionada me dice, ay, tenemos una empresaria en la familia, qué emoción. Wow. Y yo, ¿qué significa eso? O sea, yo no sabía qué era ser empresaria. En ese entonces no era tan común como ahora, que se hablan de, emprender, los emprendedores y todo eso. No era común hablar de un tema de
emprendimiento. Y yo, ¿qué es ser empresaria? Y ya eso era yo teniendo 17 años 17 y mi mamá años. casi que abrazándome emocionada. Yo, no sé de qué, ella está emocionada, ¿Qué es eso? pero bien, yo estoy teniendo mi Debe ser cool. Sí, suena cool, suena emocionante. Y ahí ya tenía empresa, Sí. estaba trabajando ya material, me imagino que ya cámara ya Sí. había invertido en para abrir tu empresa, estaba haciendo las graduaciones. Sí. ¿Y qué más vino después de eso? Uy, después comenzó lo que Que ya prácticamente empezó nos a trajo. crecer en un montón de cosas. Sí, comenzamos bueno, comencé más que todo a explorar otros mercados, que es el que nos ha llevado a conocernos, porque si no hubiera hecho ese cambio, nunca hubiera conocido Claro. a ti ni a Patricia, pero sí que cuando decidí entrar, bueno, cuando comencé a expandirme, llegaron oportunidades, a veces que ni yo estaba buscando. La primera persona que me contactó para bodas eran amigos de una prima mía y me dijeron, queremos que nos cubras la boda. Y yo nunca he cubierto una boda en mi vida. Y una boda debe ser diferente, ¿eh? Exacto, es otra técnica, es otra técnica. Y yo dije, yo no tengo idea de cómo cubrir una boda, eso es muy complicado. Pero si ustedes realmente quieren que yo les cubra la boda, les puedo hacer una cotización, que recuerdo la cotización. Ay, qué vergüenza esa cotización, porque yo busco una foto en internet, porque yo no tenía fotos para mostrar, y era una foto de una mujer, sí, pero era de espalda para que no se viera la cara, claro. pero parecía como de fúnebre, o sea, era una cosa espantosa. Y yo le puse así como el título y el paquete y lo que incluía. Y esa boda eran las tablas. Tras eso había que trasladarme. Eso es lejos de aquí, ¿verdad? Nunca he ido. 4 horas de aquí. Entonces, tenía que desplazarme hacia allá y yo tomé cursos, fui de second shooter de otro fotógrafo, o sea, como para antes de eso fue trabajando. Claro. Yo les dije, si usted me da la oportunidad, me comprometo con ustedes que yo voy a tomar cursos, voy a hacer prácticas con otros fotógrafos, ya estoy coordinando eso para no ir como a probar con ustedes. Claro, porque sí, imagínate, es muy delicado. Una boda es un sueño de Es muy delicado. Yo todavía sigo en contacto con ellos y yo siempre, ay, Liz, qué honor fue ser tu primera boda, pero comencé en el mundo de las bodas. ¿Eso qué edad tenía tú? Mi primera boda fue, creo que ya tenía 19 años, pero igual. Es que no, 18, 19, sí. Con 16, 17. Exactamente. Todo un año. Es que fueron muchas cosas en muy poco tiempo. Creo que la mayoría de los problemas de mis estudiantes, por lo de la academia, es que me dicen que les cuesta conseguir clientes. En mi caso fue al revés. Yo estaba abrumada de tener muchos clientes. Y ahí entonces te quedaste famosa en la época de haciendo la escuela. Exacto. Creo que el hecho de que yo estaba como en el mercado meta, o sea, yo tenía la edad de mi mercado meta, era más fácil conseguir. Si yo ahora trato de meterme en quinceañeras, tendría que hablar con mamás, no hablar directamente con la quinceañera. Claro. En ese entonces yo hablaba con las quinceañeras y eran como que qué divertido que mi fotógrafa sea casi como mi amiguita. Entonces convencía también mucho más rápido ese tipo de reservas. ¿Hacía mucho 15 años también? Sí, muchísimos. Ya, ¿y desde que empezaste? Sí, desde que empecé creo que fue un mercado. Mayoría 15 años. Si te pones a pensar, yo empecé con 17, yo tenía 2 años de haber pasado por ese momento tan especial. Entonces, tú pasó por eso y ya sabía más o menos cómo quería. Cómo ellos querían. Exactamente. Y ahí salió, después vino de las graduaciones. Entonces, de ahí salió de la boda, primera boda, pero continuó haciendo los dos. ¿Continuaste haciendo los dos o ya hizo un cambio? No, yo hacía todos 15 años. Yo hacía, mira, para que tengas una idea, yo hacía hasta fotos de lonchera, que si de mascota, todo lo que se moviera y lo que no se moviera. Tú me llamabas, yo hacía fotos, o sea, yo tenía la agenda súper llena, pero eso me ayudó también a darme cuenta de las cosas que sí me gustaban y las que no tanto. Claro. Porque en un inicio sentía, yo soy fotógrafa, tengo que tomarle fotos a todo. Claro. Y en cierta forma me dio oportunidad de darme a conocer. Pero luego me daba cuenta que me cansaba muchísimo en algunos tipos de fotos, que me drenaban, que no te gustaba. Ajá. O sea, yo todo lo que hago lo hago siempre con la mayor pasión, pero tu cuerpo te muestra como el rechazo de lo que tú realmente no haces con la misma soltura que en otras situaciones. Y yo recuerdo que vi una fotógrafa decir que ella más nunca iba a ofrecer X tipo de sesión de fotos y yo, ¡oh, qué loca! ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a dejar de ofrecer este tipo de sesiones? Y luego ahora soy yo la que nada más ofrece bodas y sesiones individuales, que básicamente son las de quinceañeras o las creativas, pero sí que uno va aprendiendo en el camino y cuando se vuelve especialista es como pasar de ser médico general a ser especialista en fotografía, entonces te especialistas en esta rama. En hacer algo que
que te gusta más y también es más rentable, ¿no? Exacto, sí, porque cuando te especializas es igual, es como los médicos lo mismo. Los médicos especialistas pueden cobrar más por su especialidad. Claro, claro. El médico general te va a dar la solución, pero los precios también. Y de eso, yo trabajo con cantidad. Exactamente. Para facturar. Y ya llega un punto... Yo pienso, no. No, totalmente, es así tal cual. Y ya yo tengo una edad, mentira, tampoco que te tan vieja, pero la cosa es que no es lo mismo tomar fotos a tus 17, 18 años llena de energía a tomar fotos ya después de los 30. Ahí, sí, aquí estoy que me duele la rodilla. Dolor en la rodilla, en la espalda. Literal, me fui a dormir ayer y decía, ¿por qué me duele tanto la rodilla? Y es que no paré de tener fotos esta semana y es un ritmo de trabajo que requiere mucho esfuerzo físico para el tipo de fotos que yo hago. Yo podría hacer fotos en estudio y podría tener mi aire acondicionado, más relax. Pero bueno, me gusta la locura. De la calle. Sí, sí. Eso es muy cool, las fotos, son las mejores. No te acuerdas cómo sudamos en la sesión post-boda. Horrible. Yo estaba y tenía una goma. Creo que era, no era lunes. Fue justo después de la boda que después hicimos de la boda fotos. tenía una goma, estaba muriendo allá, no sé si era, pero no, era calor. Era la humedad y que estaba con hacía. la ropa de la boda. Y yo le decía, vamos para que se tomen unas cervezas. Porque de verdad, y ahí encontramos un barcito para tomar fotos. Salieron las fotos súper cool. Patrocinados y todo por el bar, de verdad. Ya cerró el barcito ahí, qué triste. Aprovechamos la foto, porque yo la tengo ahí de contraportada de mis paquetes. Sí, esa foto quedó súper cool, las dos que tomamos ahí. Exacto, esas me encantaron. Y ahí, entonces, tú estabas en la universidad, ya haciendo un montón de trabajo. ¿Y qué año estabas en la universidad? ¿Estaba terminando? Estaba 18, segundo año, por ahí. No, pero cuando ya en el periodo de universidad, yo me disparé en cuanto a sesiones y apenas que terminé la universidad fue cuando comencé a invertir en aprender afuera. O sea, ya por mi cuenta, porque la universidad sí fue ¿Estudiar fotografía? Sí, porque yo no estaba estudiando fotografía. Estaba estudiando el curso yo estaba estudiando publicidad y mercadeo con diseño gráfico. Que hizo match con tu profesión, a fotografía. A mí me vino genial y me encantó. O sea, esa carrera me pareció súper apasionante. Me hubiera gustado aprenderla de otra forma, pero no me quejo porque de verdad que me dio como luces. Y ya luego dije, ok, voy entonces a aprender fotografía. Ya de cosas ahí más sí, de voy técnica, a enfocar en mi trabajo. Lo que entonces, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Creo que mejor me voy... No, le dije, quiero irme a Nueva York a estudiar fotografía. Entonces, mi mamá dije, ¿y por qué Nueva York? A ver, cuéntame. Mi mamá ha sido muy, muy guía en las cosas que yo he hecho. Siempre en el te apoyó. Uf, muchísimo. Es más, la primera vez que yo le dije, antes de saber que iba a ser fotógrafa, le pregunté que si estaba mal que yo no quisiera trabajar en una oficina, que yo no quisiera trabajar para alguien más. Y me dijo, por suerte, que no, al contrario, que no hay nada mejor que ser dueño de tu tiempo, de ser tu propio jefe, de ser tu propio jefe. Sin ella haber sido nunca empresaria. No me imagino, nunca he sido empresario. Ahora estamos con el podcast, no sé si funciona. Mi mamá tampoco lo había sido y que me haya dicho eso me dio alas, porque yo sé de muchos fotógrafos que les han dicho que no, que te vas a morir de hambre, que eso no funciona. Y tener esos comentarios de tus padres, que son las personas que tú confías, vale mucho. O sea, te puede hundir o te puede levantar. Claro. Y yo no tenía nada de fotografía en ese momento. Entonces, cuando ya finalmente decido irme a estudiar afuera, no fue a Nueva York al final, porque ella me preguntó, ¿por qué quieres ir allá? Yo, porque todos los fotógrafos van allá. No, Nueva York. O sea, yo siento que eso es como el mundo fotográfico. Y ahí o sea, tú sabías dónde eran las escuelas, los cursos yo había visto, y todo eso. Pero carísimo todo, igual. Claro. Y me dice, ¿por qué quieres hacer lo mismo que hace todo el mundo? ¡Pau! Cachetazo, yo. Muy bien. Tienes razón. Y comencé a averiguar, comencé a investigar, pero opciones eran un poco limitadas porque yo hablo español e inglés. En ese momento nada más hablaba español e inglés. Entonces comencé a buscar en España y comencé a buscar en Inglaterra. Y me topé con un fotógrafo que me pareció espectacular. Le contacté, le dije, hola, soy una niña de Panamá, quiero aprender fotografía, vi que das unos cursos. Él iba a dar un curso en Francia y otro curso en Inglaterra para que me hiciera una cotización porque le estaba pidiendo varios cursos para aprovechar el viaje. Claro. Yo fui con él, me eduqué, todavía sigo su trabajo. ¿Eso en Inglaterra? Ajá, en Inglaterra, en Manchester. Wow. Y yo eso fue ya con mis ahorros, ya eran cosas de yo... Ya había trabajado, para estudiar. ahorrado, voy a estudiar más de esto para pulir la técnica, manejar mejor la iluminación. Y yo invertí, y eso no solamente el tema del curso, la estadía, los pasajes. Entonces era más caro viajar a Europa. Era muchísimo más caro. Pero ahora hay muchas opciones. Sí, ahora es muchísimo más económico y más asequible. La cosa es que eso me dio un vuelco en mi negocio que recuerdo que me decía incluso, si tú sigues haciendo las cosas, te juro que voy a escribirte de incógnito para que no sepas que soy yo, para asegurarme de que has cambiado las cosas que te estoy recomendando. Entonces fue análisis del negocio, de los precios, de la no fue solamente fotografía.
fotografía, todo Tuve como tener un negocio. También. Habían cursos grupales con él y tuve también un one-on-one. Y para mí eso fue como una forma de ver el negocio totalmente diferente. Y ya luego seguí también invirtiendo en otros cursos especializados en temas puntuales. Por ejemplo, fui a uno de bodas, fui a uno de marketing, fui a otro. Entonces, pero todos eran más que todo como afuera. Porque antes no estaba tanto esto de la tendencia de los cursos online. Ahora invierto muchísimo en online. O sea, sí. yo me levanto y estoy en un curso mientras que estoy preparando el desayuno. Claro. Entonces, era más fácil. Ahora... Es presencial. Ese momento era presencial. En ese momento era presencial. Nadie tenía esta opción de que vamos a hacer un Zoom, un one-on-one. Ahora es mucho más sencillo. Claro. Pero sí que me ayudó muchísimo a darle como la vuelta a lo que estaba haciendo. La gente vio la evolución y eso también me dio a mí más confianza de subir mis precios, que creo que uno de los temores de cada emprendedor es saber cómo cobrar. Saber cómo cobrar. Es difícil. Y hasta cobrar. A mí me da vergüenza cobrar. Entonces, yo mando a mi asistente. Pero ahora tú tienes alguien que te ayude. Que se encarga de eso. Yo al inicio también, yo decía a mi asistente, vete con la libretita de recibo y tú ve y recibe el dinero, porque tras eso era en efectivo en ese entonces. Y contar me da una vergüenza. Yo no, qué pena. Enfrente, así está contando. Sí, no me gustaba. ¿Será que está faltando algo? Exacto, yo es que no quiero que piensen que yo estoy aquí como que no me gusta. Es bien incómodo. Sí. Y ahí entonces fuiste a hacer cursos por Europa. Sí. Y te especializaste en temas de bodas y también manejar el negocio. También en Estados Unidos, pero eran cosas que yo, no es que me quedara tanto tiempo, pero los cursos... Intensivos. Son cursos intensivos, son costosos. Claro. También el equipo, o sea, el mundo de la fotografía es... Carísimo. Bastante caro, sí. Carísimo. Es bastante caro. Los que no lo saben luego entenderían por qué se cobra lo que se cobra. Porque cuando piensa en montar un negocio de fotografías va a ver los precios. O sea, nada más hay veces que yo voy con el maletín y si me tengo que parar en algún sitio de camino a mi casa, yo me bajo con mi maletín porque lo que uno va cargando encima se va dando cuenta, soy caro demasiada ahorita mismo. Sí. Muchísimo dinero. Como oro. Sí, es como oro. Exacto, y son cosas que uno comienza a valorar y a tener en cuenta cada decisión que uno hace, porque cada lente te cuesta con lo que ahora cuesta una cámara. Claro, una lente, el precio de una cámara, ¿verdad? Es bastante elevado. Qué locura. Y luego después estuve, o sea, básicamente como que rondando mucho entre cursos, y la gente me preguntaba mucho que yo les diera las clases y yo recomendaba siempre a mis profesores porque yo no me sentía en la capacidad de enseñar. Yo decía, no. Pero ya tú estabas pro, tenías un background mucho. Ya en ese momento tenía como 6, 7 años la gente cuando me estaba preguntando. No, mentira, desde el inicio me fueron preguntando y decía, no. Más intensamente como al 5.º año me estaban preguntando y yo aún así, no. Creo que tardé como 3 años ya había hecho muchas bodas, mucho de todo. Todo. Nada más en el segundo año había hecho 270 sesiones. Wow. Nada más en el segundo año. ¿Qué? ¿Con 19 años qué? Ajá. Ahí ya tenía como 18, 19 años y ya tenía 270 sesiones en ese año. Wow. Segundo año de tu negocio. Exacto. Entonces, y ahí después te especializaste, entonces ya empezó a llover. Comencé también a subir precios porque yo incluso subiendo precios me seguían llenando la agenda. Incluso pero ya también la calidad mejoró también mucho. iba subiendo. Entonces, incluso hoy en día la gente me sigue buscando con 6 meses de anticipación, con 1 año de anticipación. Y me tiene que ser así por ahora. Favor, exacto. Y me piden, o también para poder pagar, ¿no? No, y también porque me ayuda a planificarme. Porque ahora las producciones que hago son muy diferentes a las del inicio. Yo ahora te preparo la idea, buscamos a la persona que te va a maquillar, que todo, o sea, todo se hace en lo... incluso la persona que te viste. Exactamente, eso también ayudamos con el eso vestuario. Pasó conmigo también y con nosotros, ahí fuimos al mall. Uy, qué raro que tengo que vestirme, ¿cómo así? Esa ropa no está cool, tiene que cambiarse. Es que me pasaba mucho y es que creo que es el tema artístico. Cuando uno se dedica al mundo artístico, uno se puede aburrir muy fácil. Porque si estás haciendo siempre lo mismo, los mismos fondos, el mismo vestuario, la misma idea, la gente se agota. Claro, o sea, el creador se agota. Sí. Para la persona que está al frente de la cámara es la primera vez, pero para nosotras puede ser el número 100, el número 200. Entonces llega un momento en el que estamos así como que, esto no me despierta la chispa. Y tienes que buscar cosas para poder yo animarme. Por ejemplo, esta semana tuve una sesión de fotos de una chica que le encanta la Fórmula 1. Buscamos un sitio de go-karts. Una chica que le encanta la Fórmula 1, eso es diferente. Entonces, y por eso, que sí he tenido de Harry Potter, que sí hemos tenido fotos que en la playa, o que una que le encanta cocinar, que me trajo un dulce, un pastel así todo decorado, tiramos harina. O sea, cosas que me ayudan a mí a emocionarme. Claro. Porque si estuviera en modo repetición, realmente para mí te aburres. sí me aburro.
Y hay personas que sí se meten en el negocio para hacer cosas repetitivas y están en la zona de seguridad. Pero en mi caso, como ya escuchaste, estaba dibujando, pintando, no sé qué, o sea, siempre estaba buscando cosas artísticas. Sí. Entonces, yo soy muy de negocio también, soy muy, muy de negocio. Pero... Sí, eso sabemos, desde los 10 años haciendo negocios. Yo soy muy, muy de negocio también, pero no quiero dejar morir la parte artística, que fue lo que me hizo empezar aquí. Claro. Y ahí entonces ya estaba famosa en Panamá. Ya. Me encanta que esa voz dice que ya soy famosa, que soy famosa. Sí, porque estaba famosa porque ya yo sé que Sí, tienen las redes sociales con muchísima gente siguiéndote y también yo sé que cuando empezó a viajar con los viajes. Con la gente para tomar fotos en Disney. Eso también, sí, me ha pasado. En realidad eso se dio por estar aprendiendo. En uno de los cursos que tomé, porque yo al principio fui mucho más estudiante que profe. Yo fui a un curso en Miami y en ese curso en Miami hicieron como que una comunidad para que fueran conectando las personas que iban a asistir para que fuéramos entre nosotros como que conociéndonos. Conocí una chica de Brasil, casualmente. ¿Sí? Ajá, para que veas la conexión. Sí, no, la primera boda internacional fue gracias a una brasileña. Qué cool. Esta chica de Brasil era fotógrafa y me dice, mira que yo me voy a casar, mi novio es de Puerto Rico, y con ella justamente fue la que coordiné el traslado, porque yo no tenía cómo trasladarme, ella se ofreció a llevarme. Y me dice, mira, yo tengo, mi novio es de Puerto Rico y la boda va a ser en Puerto Rico. Va a venir mucha gente de Brasil, va a venir mucha gente de Puerto Rico, de Estados Unidos también, y me encantaría que tú cubrieras mi boda. Yo ese día estaba que me temblaba todo de pies a cabeza. O sea, viajé de Panamá a Puerto Rico. Esa fue la primera experiencia. La primera boda internacional. Internacional. Totalmente una locura para mí. ¿Fue con equipo? Fui sola yo como fotógrafa. O sea, sin asistente también fue una locura. Hubiera buscado a alguien que me ayudara y alguien que era de video. Entonces era como que no estaba del todo pero trabajos sola. distintos, ¿no? Exactamente. Entonces yo estaba totalmente aterrada. Pero Haciendo entonces traje eso escuchando portugués, inglés, español al mismo tiempo. O sea, era una locura que una de las damas se me acerca y me da como un cóctel. Me dice, tú necesitas uno de estos porque te ves súper nerviosa. Las fotos quedaron hermosas, pero esa boda, esa oportunidad me abrió la puerta de las próximas, porque muchos me dijeron, afuera del país. Tú puedes viajar para cubrir la boda. Y me contactaron unos del Salvador que me dijeron, ay, mira, o sea, mi esposa es súper fan tuya, me encantaría que tú cubrieras nuestra boda. Era una pareja de fotógrafos también. Ellos sí, los dos salvadoreños. Imagínate, puro fotógrafo llamando a ti. ¡Qué cool! Entonces, para mí era como la doble presión, porque no es nada más una persona normal, sino una persona que sabe tomar fotos. Sí, entonces, doble presión. Exacto, entonces también viaje de Salvador. No hay cómo hacer mal. Exacto, entonces era como que, uy, qué nervios, iba a cubrir la boda de fotógrafos, entonces me comenzaron a buscar y así se fue haciendo como que más y más internacional. Y más. Después sí comenzaron más clientes, pero en casi todas estaban involucradas por lo menos una de las dos partes, un panameño o una panameña. Porque ya los primeros eran como, ay, admiro tu trabajo fotográfico, te estoy contratando por tu trabajo porque yo soy fotógrafo. Pero en el otro era como que soy panameña o panameño y he seguido tu trabajo desde hace mucho tiempo y realmente me gustaría que estuvieras conmigo en mi boda internacional. Pero casi siempre ha sido con un panameño de por medio, por eso el contrato y todo ha sido como que aquí. Pero hiciste no solamente bodas, hace también como 15 años, ¿no? También, en Disney, yo vi unos trabajos en Disney. Una me contrataron, no, para mí esa fue de lo mejor porque la que chica también era... está en Disney. No, esa fue en Universal porque la chica Universal. La chica era súper fan de Harry Potter y yo soy súper fan de Harry Potter. Sí, y o sea, que te digan, pues mira, te voy a contratar y tras eso te vas con nosotros por Universal, te pagamos la entrada a Universal y nos vamos a meter en el castillo de Harry Potter y vamos a estar viendo todo Harry Potter. Yo estaba o sea... Un sueño, así como un sueño. Literal. Yo decía, esto es lo mejor, qué emoción. Qué trabajo. Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo, y la niña conmigo conectó súper bien porque las dos hablábamos el mismo idioma prácticamente, con las cosas potéricas. Tú sabías todo, sabía más que ella. Todo, o sea, yo tenía más experiencia en el tema. Pero sí que ese tipo de cosas, la gente lo ve como que, wow, pero es muchísimo para mí más pesado que hacer coberturas aquí. O sea, en donde uno vive. Tienes que moverte. Los días que uno... ¿Y cómo hace para llevar los equipos? Esa parte siempre me la preguntan también. Cuando son casos así,
Yo lo llevo en la maleta de mano, eso nunca va... no puede despachar. No puedo despachar ese equipo. Muy caro. Tiene que ir en la maleta de mano. Con cuidado. Y limito mi equipo a una cámara, 2 lentes máximo, un tercero, pero versión chiquitita, uno que sean de los económicos, y con eso me muevo. Por ejemplo, en la mayoría de los casos que me preguntan sobre esto, me dicen, ¿cómo haces para poder entrar al país? Y yo, pero es que yo voy en modo turista. Yo, por ejemplo, yo estoy yendo con la gente que iba aquí y nos vamos hacia allá. No es que estoy trabajando. No está trabajando, está yendo con ellos. Y no te pregunto, ¿vas a trabajar con ese? No, porque realmente es como que no estoy contratada por gente del sitio. Y esa es de las cosas como no hay que problema tricky. ahí. No, como Estados Unidos que es complicado, ¿no? Sí, porque yo realmente nunca he dicho que teníamos la entrada al parque, vamos para el parque. Incluso en los parques no te piden nada porque tú no estás llevando flash, ni trípodes, ni stand. Soy yo con una cámara en modo natural. Solamente la cámara. Por eso estoy yendo al nivel más no tiene la nada de eso. ¿Y sale bien así? Yo veo, tantos cursos y tantas cosas, algo tiene que salirme bien. Sí, yo vi que son... Sí. Pero yo pensaba que tú llevabas todas tus cosas. Y que creo que esa es una de las cosas que la gente... Por eso dicen, como que yo estoy mintiendo de que no voy a trabajar. No, mira, yo estoy yéndome con la mínima expresión de lo que yo trabajo, y en la mayoría de los casos, cuando yo voy por una boda o algo así, me quedo muchos días más. Por eso no me sale rentable, a mí me gusta viajar. Entonces, y ahí te queda viajo más, y me aprovecha quedo. ya. Y ahí... Tuve una boda en Dominicana, yo después, oye, yo estoy aquí, me voy quedo a aquí. Punta Cana, voy a la playa, Cana, ya claro. todo lo que gané lo gasté, o sea que realmente... Pero vale la pena, ¿no? Sí, o sea, porque la ya es un viaje ya, exacto. el ticket está pago. Exacto, entonces te pones a pensar, yo que bueno, me lo gasté en el hotel, ya se fue la plata. Aproveché. Aproveché, pero sí que no lo pongo así. ¿Sabes dónde yo recomiendo que la gente sí pida lo del permiso de trabajo? Cuando es recurrente. Yo casi nunca he repetido en ningún sitio donde he hecho bodas. Yo nunca he repetido una boda en Puerto Rico, nunca he repetido una boda en Miami. Y después, si tú vuelves, tienes que pedir el permiso de trabajo. Ahí sí yo diría de que si la gente lo va a hacer con mucha frecuencia, que vas y vienes siempre al también mismo para llevar sitio, más material, tú dices. No, también por el tema de que ahí sí, cuando tú estás entrando mucho en un lugar, o no te dejan entrar. Tienes tú también tu tracking de que esta persona está viniendo mucho. Ya saben todo. Entonces, cuando es así, que nada más he ido una vez, por ejemplo, Dominicana nada más he ido una vez, yo fui como bien turista. Yo llegué, me tomé fotos en todos los sitios, fui a la playa, comí, fui al restaurante. La boda fue un día de los 6 días que me quedé. Entonces, realmente me pongo a evaluar. Yo creo que esas bodas ya no son tan grandes como la que hace acá. No, o sea, es como más exclusivos. Son mucho más relajadas. Sobre todo las bodas en Europa, la que tuve en Portugal, en Hamburgo, también tuve una en España, todas han sido mucho más relajadas y la mayoría las cubro nada más yo con mi cámara, sin flash. Son súper más tranquilos. Yo fui a una boda en República Dominicana, en Punta Cana, de mi amigo allá, mi mejor amigo de Brasil. Son más íntimas ahí. Y ahí fuimos... Está bien cool, bien bonito, así, bien como exclusivo, porque ni todos pueden ir. Exacto. Son bodas más Salí de relajadas. Brasil o de aquí. La de Puerto Rico también fue bastante íntima. Sí, porque eran como unas 40, es carísimo 50 moverse personas, de Brasil, entonces, dólar y cosas para moverse de allá. Entonces son bodas bastante íntimas y cuando es así incluso también ellos me llegan a invitar como, o sea, me ponen como invitada también dentro de la boda. Así que ellos, ven, siéntate, o sea, que se vuelve todo como mucho hace más, parte de la boda, ¿no? Sí, Conexión. Ahí entonces ya, todo eso ya con tu empresa de fotografía y vino otro negocio. Exacto. Porque no me podía quedar quieta porque no era suficiente trabajo lo que yo tenía. No era suficiente trabajo y ahí empezó a emprender de una manera diferente. Exacto. Comenzamos con los cursos que después de tanta presión, bueno, en realidad tanta demanda y preguntas de la gente. El buen trabajo que tú haces. Gracias, pero la verdad fue que el primer curso no fue de fotografía. Mi primer curso que yo di fue de emprendimiento. O sea, ¿emprendimiento, pero para la fotografía? No, en general. El primer curso que yo dicté era realmente para emprendedores, personas que quisieran emprender. Tuve una persona que estaba enfocada en temas de finanzas, tuve otra persona que estaba enfocada en un emprendimiento de manualidades, tuve puras personas que no eran. ¿Y eso en tu escuela que se llama? No, esa todavía no existía ahí. No existía. Eso tú haces un curso. Fue un taller que hice para dar mi primer curso. Yo voy a dar un curso y lo quiero dar de emprendimiento. Porque como tú ya tenías el know-how, de emprendedor y siempre todo. Me sentí más cómoda hablando sobre el tema de negocios. Siempre me sentí más cómoda sobre ese tema porque lo controlo bastante bien. Soy bien perfeccionista y la gente me dice como que Liz, cálmate que lo tienes bien. Y yo como que se puede mejorar más. Intensa. Exacto. Pero en realidad, después de que hice ese taller, hice uno que era para hacer sesiones de fotos. No fue hasta como 5 años después que fue que creé mi academia.
pero dando talleres aquí, workshops allá, one-on-ones, tratando de hacer talleres presenciales, conociendo más a las personas, fue que decidí hacer la academia, donde yo enseñaba prácticamente todo y comencé a tener clientes de afuera con los cursos online. Porque antes todo lo hacía en físico y tuve asesorías y muchas mentoras. Bueno, no muchas, pero muchas mentorías donde yo invertí para poder que me guiaran sobre este tema porque era otro mundo totalmente diferente. Y me decían, Liz, no te puedes multiplicar. Para montar una escuela, ¿verdad? Sí, es una cosa diferente. Exacto. ¿Qué es una escuela que tú tienes? Y una escuela. Y el email marketing, cómo hacer e-commerce, porque me dijeron, tienes que trasladar esto a lo online. Tú no puedes estar nada más viviendo de la parte física, presencial, porque hay un límite, hay un tope, hay una sola Liz. O sea, si tú tienes que hacer otros trabajos, no vas a dejar de hacer otros trabajos. Exacto, entonces me dicen, o contratas más fotógrafos para que todos estén trabajando contigo a la vez, pero de cierta forma como que la gente me pide a mí. Sí se pueden ir con otros, pero me piden a mí. No, pero ellos quieren que tú vayas. Exacto. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo hago también para los cursos? Porque me decían, quieren que seas tú. Presencial. Entonces empezaste con presencial. Empecé con presencial. Primero los de negocios. Exacto. Y luego entonces lo de técnica. Técnica de fotografía. Exacto. Entonces luego cuando me dijeron, bueno, pásalo al online para que puedas atender más personas al mismo tiempo, porque era eso. Yo presencialmente podía tener una cantidad limitada, pero ya cuando es online puedes tener muchísimos más. Entonces comencé a estudiar de eso. Yo he invertido bastante en aprender sobre este tema de enseñar. O sea, hasta incluso para enseñar hay que aprender. Hay que aprender, claro. Sí, claro. súper importante. ¿Y cómo se llama tu Click? ¿Cómo es? Click Academy. The Click Academy. Y ahí tú tienes gente de todo el mundo que... Sí, de habla hispana. De habla hispana. Porque si me han dicho que si no tú tienes que hacer en inglés otro contenido. No, me han dicho que sí, ¿por qué no lo apunto a inglés? Y yo dije, en cierta forma, porque yo sé que ya en el mercado anglosajón está cubierto esto. En el mercado latino, gente representante latina que te pueda decir, oye, dentro de mi país, con nuestra cultura, con nuestras condiciones, yo he conseguido poder vivir de la fotografía y te quiero enseñar a ti a poder hacerlo también. Siento que es mucho más fácil relacionarse con mi historia a que yo diga a alguien de Estados Unidos, mira, yo trabajo en Panamá, hablarte en inglés, alguien inmigrante. O sea, siento que es mucho más, no sé si más fácil, pero siento que uno conecta mucho mejor y le demuestra a estas personas que también quieren triunfar en Latinoamérica y decirles, oye, si es posible dentro de tus condiciones. En muchos países. Exactamente. Y hay poca oferta de esto. Hay muy pocos fotógrafos hablando sobre cómo vivir de esto dentro de nuestra zona. Parece propaganda de muchos extranjeros de lengua Sí, son más. Hay muchos que enseñan, pero por ejemplo, lo he escuchado mucho de España, pero hay mucha gente que no se relaciona con ellos tanto. O sea, sí pueden aprender, pero no conectan tanto con ellos porque dirán, a ellos les va bien porque están en Europa, por decir un ejemplo. Claro. O a ellos les va bien porque están en Estados Unidos. Porque yo sí sé de latinos que viven en el norte, que enseñan esto, pero lo que dirían otras personas que están en otros países de Latinoamérica, pero es que le va bien porque está allá. Entonces quiero demostrarles, ¿sabes qué? Se puede donde sea. Se puede donde sea que estés. Donde sea, América Latina, América... Por eso es que no he emigrado. Yo hablo inglés. Prácticamente todos los días estoy hablando inglés. Ya sé por qué. Así que por esa razón yo lo podría hacer, pero prefiero demostrar en el mercado, que el mercado latino puede triunfar dentro de su país, que no es necesario tener que irte a otro lugar para decir, aquí sí me fue bien. Hay casos excepcionales que sabemos que hay países que están en unas situaciones más difíciles, pero la mayoría que yo he conocido en todos los países que he ido a dar cursos, porque también me tocó luego viajar por cursos, que hay personas que han triunfado y que les ha ido súper bien y que están alcanzando su concepto de éxito. Porque éxito es muy diferente para cada uno. No quiere decir que eres fotógrafo exitoso porque tienes miles de seguidores en Instagram, porque tienes viajes internacionales, porque te contrataron. Hay conceptos de éxito que es poder trabajar a tu tiempo, poder tener tu estudio cerca de tu casa, poder pasar más tiempo con tus hijos. Eso también es concepto de éxito. Una vida social. Exactamente. Yo no te pregunté antes, ¿cómo haces el balance? Por ejemplo, para mí, el éxito para mí ahora es decir, ahora tengo un balance más sano de vida. Antes no lo tenía. Ahora, para mí, el concepto de éxito es haber reducido la cantidad de viajes que tenía para poder compartir más en familia. Eso para mí es éxito. Entonces, es ver lo que realmente le importa a cada uno y trabajar para ello. Muy bien. Y la escuela, ya me dijiste y comentaste offline ahí que tiene como más de 600... Sí, más de 600 estudiantes. Ahora, una vez al año.
Y entonces ¿Una vez al año? Sí, una vez porque al no año. tienes tiempo. ¿Sí? No, y porque toma tiempo hacerlo. Porque Claro, tú tienes que crear todo el contenido antes, ¿verdad? Y yo me conecto con ellos todas las semanas, semana tras semana, para ir viendo todas sus preguntas. Son horas que nos reunimos. Entonces, cuando uno pone a darse cuenta que eso, sumado a las sesiones, sumado a las bodas, las ediciones, las reuniones, la gente, o sea, el tiempo para ti. Ajá, el tiempo para mí también. Entonces, sí que lo abro una vez al año, porque en el resto de los meses enseño otras cosas que son algunas pregrabadas, algunos talleres. Voy a Puerto Rico, por ejemplo, a fin de año, que me contrataron para un congreso. O sea, hay otros eventos que hay que llevar ¿Y cuándo a cabo. va para Brasil? Me encantaría ir. Yo me puse hasta la vacuna que nos piden a nosotros para poder ir. Amarilla. Ajá, yo quería ir. Tenía todo planificado y tienen buenos sitios para fotos de allá. Y tuve estuve invitada a un congreso en Colombia y conocí a 2 ponentes, eran de Brasil. Me dijeron, tienes que venir a visitarnos. Sí, hay un mercado grande. Sí, un mercado grandísimo. Me siguen muchos porque hay veces que veo comentarios en portugués. Yo respondo en español porque les entiendo, pero ahí nos vamos comunicando. Se puede aprender rápido el portugués, sí, si quieres. Te toca. Como estudia mucho, termino el francés y me meto en el portugués. Ay, ya no, eso también ahora, bueno, ya vamos por más de una hora ahí de entrevistas, súper cool. Y qué historia espectacular, qué historia impresionante. ¿Y qué más para Liz? ¿Qué más ahora? ¿Qué más quieres? ¿Qué piensas de hacer más? Bueno, me imagino que enfocarte en tu escuela. Sí, más que todo estoy tratando de pulir esa parte de ese negocio, porque realmente yo los separo. Se tratan y se trabajan diferente. Acabo de hacer una auditoría entera de mi negocio que tenía tiempo sin hacerlo, y creo que son cosas que eso hay que hacer en la sí, empresa, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, y muchas personas tal vez porque piensan que tienen una pequeña empresa no la hacen, pero hay que evaluar todo, claro. El por qué se hacen las cosas, el user experience, por qué esta persona se está retrasando, por qué hay como que comunicación fallida, por qué hay cosas que no están fluyendo como deberían pasar. Entonces todo eso lo hemos estado haciendo. ¿Qué cosas? ¿Y eso demora? Demora meses. Tengo meses en esto todavía. Wow. Todavía estoy en eso, entonces ahora estoy más enfocada en el tema de los cursos, de estructurarlo. Okay. Porque la fotografía sí tiene más estructura, es lo que tiene 16 años conmigo. Ya funciona bien, tranquilo. Exactamente. Entonces, fotografía lo que hice fue más que todo actualizar el user experience para meterlo en la era actual. ¿Y a qué me refiero con esto? Más inteligencia artificial dentro de los procesos, más automatizaciones. Exactamente, de que la gente no tenga que esperarme un día, unas horas para recibir la información. Pim, pum, ¿cómo hago para que tú puedas recibir los paquetes, pero sin necesidad de dejar de lado el lado humano? Porque eso también la gente lo Claro, la gente valora mucho eso. Exacto. Entonces estamos viendo cómo hacemos para que se metan estas herramientas y dejar de trabajar como cuando existían los CDs y meter entonces un poquito de estos procesos. Tecnología. Toda la tecnología. Utilizar la tecnología que viene para ayudarnos. Exactamente. Sí. Es lo que más estoy viendo, cómo hago implementar cosas de tú me contactaste para bodas, de una vez te meto en una base de datos, te puedo dar seguimiento, o sea, como que ayudar a tanto a la persona que está en mi equipo, ayudándome con estas personas, y también a nosotros a poder darles un mejor servicio a los clientes. Entonces, ahí nos hemos metido muchísimo, que creo que las personas no están aprovechando tanto las herramientas que tenemos actualmente para manejar un negocio. Hay que aprovechar. Sí. ¿Y cuánta gente trabaja ahí contigo? ¿Lidera cuánta gente ahí? Buena pregunta. ¿En los 2 negocios? En total, o sea, cuando hago la fiesta de Navidad, que es cuando me doy cuenta, pueden ir alrededor de unas 20 personas, pero 20 personas, pero bastante. no somos como no es como que llegaron a la oficina, cada uno trabaja en remoto, claro, y de forma remota también, o sea, muy de freelancer. Cuando hay esto, tú trabajas, cuando hay esto, tú Pero tú trabajas. ya tienes tu gente. Sí, tengo mi gente. Tienes tu gente. Tengo mi gente, la persona que se encarga de publicidad, la persona que se encarga de coordinar las producciones, la persona que se encarga de los vestuarios, la persona que se encarga de editar, de seleccionar las fotos. Y tú tienes que liderar todo. Tú eres la jefa. Exacto. la líder. Esa es la parte más complicada. ¿Cómo es la parte de muy complicado. liderazgo? De verdad que yo creo que si yo pudiera delegar esa parte, lo haría. No, de verdad lo digo, porque es que hay un conflicto interno. A mí me gusta serme amiga de la gente. Claro. Pero tú no puedes ser amigo, o sea, sí puedes, pero hay que separar la parte del negocio. Hay que separar la parte del negocio y la parte de amiguismo. Entonces, llega un punto en el que es como que no es algo personal, lo estoy haciendo por el negocio. O sea, tengo que llamarte la atención por X o Y, o tengo que hacer estos cambios porque nos estamos estancando en este punto. Entonces, la gente lo toma personal o luego después no cumple. Porque como este amigo y todo eso. Exacto. Entonces, esa parte es súper complicada. He aprendido a las malas. Cada vez estoy tratando más de trabajar con personas que no sean amigos o conocidos. Sí. Porque siempre he sentido como el
placer o la satisfacción que da ayudar a personas que tú conoces y decir, oye, yo puedo darle trabajo también a familia y amigos, pero luego se cruza esa línea de... Se mezcla todo. Y es complicado. Exacto. Entonces, por más que deseo eso, prefiero mejor referirlos con otras personas y comenzar a trabajar a gente que no tenga esa conexión tan personal conmigo. Más fácil para ti, para liderar y trabajar. Exactamente. Claro. No tiene nada personal. No es que voy a ser grosera, no es que voy a estar gritando, pero ya llega un punto de, uy, eres mi primo, por decir algo. Mi primo no le puedo estar diciendo porque es mi primo, cuando me vea en las reuniones familiares vamos a estar como con el roce todavía. Claro. Entonces son cosas muy, muy delicadas y que hay que ser, o sea, hay que ser firme, pero también hay que saber comunicar las cosas, porque de los fallos que yo he tenido es que siento que todos me pueden leer la mente y luego me molesto cuando no me leen la mente. Entonces, ¿sabes qué? Hay que saber comunicar, hacer reuniones, dejar las cosas o las expectativas claras y llevar todo por lo legal, incluso con personas conocidas. Claro. O sea, tener los contratos. Todo correcto. Esa parte es muy, muy importante y peco de haberme equivocado en esas cosas porque yo sí sé que con los clientes lo tengo todo así en orden y yo me falta con el equipo. Pero como eres líder, dueña de tu negocio, tienes un negocio grande, ahora tienes que liderar. Todo. Tienes que hacer todo y trabajar también. Exacto, ¿no? Mis horarios a veces, yo no tengo horario. Yo realmente me levanto, comienzo a trabajar, me voy a La dormir. entrevista que demoró, ¿cuántos meses? Hablamos un mes antes, ¿no? ¿Cómo fue? Tienes que hablar antes. Pero yo me comprometo, yo te digo, esta es la fecha, ahí está, confirmado. Sí, apuntamos creo que casi 2 meses, ¿no? No, fue como un mes. Exacto. Y yo te dije, de esta fecha, aquí está. Yo me imagino vos de todo tiempo y todo tipo de trabajo en la escuela. Preguntando para julio de 2026, estamos ahorita mismo en julio, me están preguntando aquí al otro año, entonces... ¿Ya tenía hasta el otro año tenía agenda? Yo tengo la agenda del 2026 con las reservas de eventos grandes. Hay gente que tengo en lista de espera y les dije, cuando abra la agenda para ustedes, les doy entonces las fechas porque sesiones no me gusta agendar con tanta anticipación. Me gusta, o sea, unos 4 meses que ya es bastante, pero sí que muchos querían agendar para marzo o abril del otro año. Hay gente que sí se prepara también como yo y que también se ha corrido la voz, que saben que yo trabajo con tiempo. Así que, pero siento que me da más paz. Todo organizado, todo planificado y se pueden hacer estos espacios para poder entonces ver la agenda. A ver el podcast, el Dencast. Exacto, cosas importantes en la agenda. Así mismo es. Muchísimas gracias. No, de verdad, un placer. Ahora que quiero que... Un consejo, ¿qué consejo darías para quien quiere seguir en la carrera? Como tú estudiaste una carrera diferente, pero que eso match con tu carrera de fotografía, te ayudó mucho. Para quien quiere empezar en la fotografía, porque hay muchos jóvenes que acompañan nuestro podcast y quieren inspirarse. Esa es la intención del podcast, inspirar a la gente para que vea historias como la tuya, como de las personas que vienen acá y quieran seguir. ¿Qué consejo daría para nuestros espectadores de que nos ve? Que tengo montones de consejos, pero podría resumir en el tema de que inviertan en aprender. Yo creo que de las cosas que más retorno te da y de las que más miedo la gente tiene es de invertir en conocimiento, pero no tienen miedo de invertir en una cámara. A veces comienzan a comprar todo el equipo y eso, pero luego cómo usan eso o cómo aprendo a manejar un negocio. Y el tema de invertir en conocimiento me refiero más que todo en el tema de que si lo quieres hacer negocio, tienes que aprender cómo manejar un negocio. Sobre todo si no hemos tenido esta experiencia previa, porque en los colegios nunca nos enseñan de cómo ser emprendedor, cómo cobrar, cómo manejar todos estos temas legales. No se enseña. Entonces, mi mayor recomendación es que si quieres tener un negocio de esto, quieres tener un emprendimiento de cualquier otra cosa, edúcate en cómo tener un negocio. Y como tú dijiste, no tiene que ser ni siquiera pago. Que si ChatGPT, que si te metes a YouTube, hay montones de tutoriales, puedes pedir... Hoy sí. Es mucho más sencillo actualmente, entonces no hay excusa. Te metes con ChatGPT, le pones el micrófono. A ver, querido ChatGPT, quiero abrir un negocio en tal ciudad, en tal país. Esta es mi idea, dame recomendaciones. ¿Qué cosas debo tener en consideración? ¿Cómo lo registro? ¿Cómo puedo cobrar? ¿Cuáles pueden ser mis paquetes? Pregúntenle todo. Entonces creo que aprovecharía esa parte de invertir tiempo o dinero en conocimiento para poder hacer las cosas con estructura, con claridad, con planificación y sobre todo con más paz. Que la parte creativa va a estar, sobre todo si estamos en un emprendimiento creativo, pero sí necesitamos tener estructura para que el negocio realmente sea sostenible.
Muy bien, wow. Muchísimas gracias, muy bien. De ahí, verdad, gracias a ti. creo que la entrevista, terminamos la entrevista espectacular. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, por venir. Gracias por la experiencia. Cool. No, yo quiero dejar aquí el disclaimer que los que vienen a Denicast, de verdad, que es un trato de lujo. Yo no me esperaba esto. Ahí no, hacemos una comida brasileña. Exacto, hoy hicimos feijoada. Estuvo espectacular. O sea, ahí tenemos yo nunca había vivido todo. esto. Agüita con gas, Exacto, coqueteles, vinito, lo que quiera, cervecita, o sea, postre. Los que se lo estén dudando de verdad, digan que sí cuantas veces quieran, porque ahora que es lo máximo. Gracias. Muchísimas gracias. Y a pedir a nuestros, quien nos ve, que suscriban el canal, que cliquen en la campanita para notificaciones y acompañen el Denicast y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Liz, una vez más. Chao.